¿Cómo están? Perdón la demora, hubo un problema de desinteligencia del lugar físico que a veces ocurre. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquitito de lo que tiene que ver las tecnologías nuevas en relación a lo que es música para imagen, etcétera. Eh, bueno, para los que no me conocen, yo soy docente acá en la Universidad de Palermo, doy dos materias. En este momento estoy dando una materia final de la carrera de creación sonora. Y en el caso de la materia que yo estoy dando en el curso, estamos enfocándolo en todo lo que tiene que ver con entender lo que son mecanismos de sincronización de video y películas con las diferentes tecnologías que hayan para el proceso compositivo. Quizás no está enfocado tanto en técnicas compositivas, pero sí en cuestiones de sincronización, que es bastante de lo que está demandando el mercado hoy en día, independientemente del área donde ustedes trabajen, que puede llegar a ser desde, ahí subo el micrófono, por si no me escuchan, que puede ser tanto la parte de cine, que es mi especialidad, videojuegos, que también se expandió mucho, inclusive ahora creo que hay una exposición acá en Argentina, EVA, que se hace todos los años y también en diferentes países de Latinoamérica, y también todo lo que tenga que ver con cuestiones audiovisuales, teatro, publicidad, etcétera, que en general muchos de los que trabajamos en el rubro tuvimos que pasar por diferentes etapas y poder experimentar también esas áreas. Lo que voy a hacer ahora, más que nada, es voy a charlar un poquitito, les voy a contar concretamente qué es la música para películas, cómo funciona y cómo están hoy en día los mercados, porque también hay que entender un poco cómo es la salida laboral. En mi caso particular, yo trabajo haciendo series y documentales para generar la gran mayoría de plataformas, Netflix, Amazon, Disney de Los Ángeles, etcétera. Eh, Primero, y repito nuevamente, a mí me gusta mucho interactuar con ustedes, así que me gustaría que a medida de que yo les voy transmitiendo cosas, me encanta que me hagan preguntas y ir también trabajando sobre lo que tiene que ver las dudas que tengan, porque también entiendo que muchos de ustedes quizás ya están con un pie en lo que es este ámbito, o si no, están planificando meterse. Y bueno, gran parte de lo que tiene que ver más allá de lo que tiene que ver con la incorporación de material a nivel académico, también hay mucho de lo que es la salida laboral. Uno puede estar años estudiando, en mi caso particular, yo estudié muchísimos años, hice una especialidad en Berkeley, en Boston, y después me fui a trabajar a Los Ángeles. Y aprendí que obviamente la parte académica es fundamental porque te va a dejar bien parado, pero por otro lado también necesitamos tener algún tipo de rodaje profesional, que el rodaje es quizás a veces el mayor aprendizaje. En el rodaje uno eh, tiene escenarios en los cuales va a estar expuesto inclusive a equivocaciones, a errores, que es realmente la forma de poder aprender. Lo que uno tiene que aprender, digamos, uno tiene que empezar a proyectar su carrera también entendiendo el margen de error que tiene. Si uno quiere empezar haciendo algo o tiene una salida laboral en algún ámbito en el cual su margen de error es pequeño, realmente hay que cuestionarse si realmente uno quiere empezar con eso, porque puede ser traumático. Miren lo que les digo, ¿eh? En general es importante que ustedes puedan de alguna manera experimentar y equivocarse. Y equivocarse implica saber corregirlo, porque ese es el verdadero aprendizaje dentro de lo que es el medio. Más que nada sería minimizar el margen de error. Bien, basándonos en esto, déjenme que les voy a empezar a compartir ahora un poquitito. Compartir sonido, esperen un poco. Así yo ya tengo todo armado. Pum. Y repito nuevamente, si quieren poner camaritas, si quieren consultarme, por favor, háganlo, porque realmente mi objetivo en esto es que ustedes me puedan preguntar las dudas que tengan, porque es todo, sobre todo creo que ustedes deben tener muchas dudas en base a su salida laboral. Bien,
Lo primero que quiero mencionarles es entender un poco qué es, en qué concierne lo que es la música para films y sobre todo multimedia. Existen cuatro pilares que son la base de la estructura, que son lo que tiene que ver a entender el concepto de lo que nos están pidiendo, y esto lo puedo reflejar en cualquier ámbito, teatro, videojuegos, cine. Eh, Después, cuando hablo de concepto, digo entender más que nada la necesidad de la gente que nos está contratando, porque a veces no hay que ser tan analítico, hay que ser más pragmático, más concreto. Con esto lo que le digo es que muchas veces las carreras que están asociadas a los medios de comunicación o a las cuestiones artísticas están rodeadas de un velo de la palabra artista y de ciertas características especiales, específicas, y la realidad es que a largo plazo simplemente es un trabajo más en el cual uno oferta algo, se lo compran, le piden que hace modificaciones, va a tener la misma experiencia que puede tener en cualquier otro tipo de empleo que no tenga nada que ver con el arte. Eso es importante poder empezar a inculcárselo en la cabeza, porque yo tengo muchos alumnos que quizás están muy aferrados a lo que tiene que ver con el proceso creativo, toda la cuestión abstracta de lo que es el artista. Y la realidad es que sí, existe la palabra artista, pero cuando nos dan un trabajo somos unos, hay una relación empleador-empleado, no más que eso. Entonces uno tiene que entender que cuando uno lo contratan para hacer un empleo, más allá de las cuestiones subjetivas que puede tener uno, está siempre supeditado a quedar bien con esa persona para tener una continuidad de trabajo. Eso es vital. Entonces, eso muchas veces implica que uno tiene que ir inclusive en contra de muchos principios, muchas ideas que tenga, pero bueno, es parte también de lo que es el medio de trabajo. Entonces, cuando hablamos de concepto es entender, hablar con la persona que nos contratan, tener reuniones en las cuales podemos tener visualizaciones de los proyectos, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la parte de películas. Lo que se hace en ese caso es algo que se llama spotting. El spotting es un momento en el cual uno se reúne con el director o productores y va delimitando qué cosas va a querer en la película, en qué momentos va a querer música, de qué lugar a qué lugar. Y uno también va sugiriendo cosas desde el lado del músico. El músico previamente recibió una copia de trabajo que la observó, tomó anotaciones, etcétera, lo mismo que otra gente de postproducción que tiene las mismas reuniones. Entonces, lo que conviene en estas reuniones es primero dejar hablar al director y ahí, según el tipo de director, porque hay directores que obviamente eh, dan más posibilidades que otros a veces son bastante cerrados en eso, pero bueno, también uno va conociendo directores y sabe con qué se mete. En este escenario, lo que se va haciendo es que se va planificando eh, dónde va a haber música, en qué momentos, y también se habla de concepto. Cuando hablamos de concepto sería entender la idea que muchas veces es, más allá de yo recibir el script, el guión, es entender cuál es la lectura que quiere imponer el director en estos casos. Porque a veces hay muchos mensajes subliminales internos que uno quizás a veces eh, no puede captar y tiene la necesidad de que se lo pueda, tenga que remarcar el director. Eh, También ustedes piensen que muchas veces en el caso de la música funciona de una forma, una de las opciones que tenemos para trabajar con la música es un concepto más narrativo. Cuando hablamos de narrativo, podemos definir que la música hoy en día, la música de película, tiene dos grandes formas de desarrollarse y poder mostrarse, sobre todo en el mercado comercial. Un tipo de composición que está más asociado a lo que tiene que ver con con el manejo motívico, la identificación de diferentes melodías o diferentes patrones que sean repetitivos, porque y van a estar asociados a relaciones vinculares, a personas, a objetos inanimados si hace falta. Lo que se trata de buscar con eso es cuando un patrón se repite todo el tiempo en la película, poder aprender a manipularlo de tal manera en el cual podemos
jugar con los diferentes escenarios. Este concepto, lo que tiene que ver, lo que se llama el concepto operático, en la música apareció ya desde los principios de la ópera, desde sobre todo con Wagner y mucho Leoncavallo, Wagner, Verdi, etcétera. En el caso de ellos, eh, la forma que tenía de manipularse o de manejarse a veces era demasiado dramática porque el mismo género imponía un lenguaje en el cual las progresiones armónicas o los diferentes tipos de fórmulas musicales estaban como preestablecidas. Lógicamente que con el paso del tiempo, sobre todo la música de película fue evolucionando asociado a modas y a tecnologías. En los años 30 y 40, los primeros grandes compositores, Eric Congo, Frank Waxman, Max Steiner y Alfred Newman, son compositores que venían muchos de la opereta de Europa. Entonces, se trata, si ustedes ven películas de esa época, van a notar de que el lenguaje es un lenguaje muy demasiado dramático, extremo. Ven, por ejemplo, Bride of Frankenstein, la novia de Frankenstein, de Frank Waxman, o inclusive Lo que el viento se llevó, o ven películas de Alfred Newman. Van a notar, o Eric Congold con todas las películas de Errol Flynn, van a notar ese tipo de extremo en la música. Después fue evolucionando porque la misma música empezó a tomar cuestiones de contextos sociales, culturales, sobre todo en Estados Unidos, que es la cuna de esto, en los cuales muchas veces eventos políticos tenían algún tipo de influencia. Aparecen también todas las cuestiones de los musicales aplicados a Broadway, sobre todo con la Metro Goldwyn Mayer, la MGM, que quizás el modus operandi era diferente, porque quizás con los musicales, cuando ustedes ven un musical hoy en día, sea el que sea, no sé, ahora que se estrenó Joker, que fue un desastre, pero bueno, si ven cualquier musical de los últimos 20, 30 años, desde Chicago, no sé, o La La Land, o inclusive los anteriores que hubo de Disney, New Six o cualquiera de los anteriores, van a notar de que el concepto está basado en una historia que se arma en base a las canciones, que es diferente a lo que es la narrativa de lo que sucede en una película, en un length movie, una película en la cual la realidad es que la música se tiene que adaptar. Esto tenía que ver porque muchas veces el musical que nace en Broadway nace de compositores, lo que se llamaron los American Songwriters, que son los compositores de canción americana, Irving Berlin, Cole Porter, Gershwin, etcétera, Richard Rogers, que lo que se termina haciendo con los musicales es eso. Entonces la música empezó a tener ese tipo de modificación. Después en los 50 empieza a haber una música, digamos, más contemporánea, más asociado a películas de tono, a veces cuestiones psicológicas. Ahí interviene un compositor muy conocido que se llama Miklos Roya, Alex North también, que intervino con la utilización de un lenguaje más jazzístico dentro de lo que es, para reflejar sobre todo los costados más oscuros de las ciudades. En el caso de Alex North es muy conocido por ah, Street Can Name Desire, un tranvía llamado Deseo, que transcurre en New Orleans, o inclusive también lo van a notar en películas, en esa época, muchas películas que tenían que ver con la decadencia de Nueva York, de los años 70, etcétera, desde compositores como David Shire, o inclusive en las últimas películas de Bernard Herrmann, que fue Taxi Driver, que tiene un contexto un poco más jazzístico. Bien, ¿qué fue pasando? También en los años 80 y 90 empiezan las apariciones de cuestiones tecnológicas, la aparición de elementos electroacústicos, películas de ciencia ficción utilizando elementos electroacústicos o contemporáneos, el caso de Goldschmidt o Wendy Carlos con elementos electroacústicos, con las películas de Kubrick. Y inclusive en los años 80, con la aparición de la tecnología, el famoso DX7, el sintetizador, eh, se abre un nuevo juego, también un juego comercial en Hollywood, que estaba asociado a lo que tenía que ver una forma de trabajar que se llamó package deal, que era que el mismo músico le decía a la compañía: yo con un sintetizador te hago todo, pero me pagas como una orquesta. Ese fue el boom de compositores como Harold Faltermeyer, el de Axel Foley, que era justo la remake de esto, Brad Fiedel, James Horner también trabajó muchísimo, etcétera. Y también todos los que están asociados al mundo de las películas de ciencia ficción, como Silvestri, ni hablar de Williams, etcétera. Bien, por esto les hablo en relación a lo que tiene que ver con concepto. Muchos de estos compositores trabajan de una forma operática. La forma operática es una cual muchas veces la utilización de motivos
y la intencionalidad va a estar asociados al desarrollo de esos caracteres dentro de la película. Y eso obviamente tiene que ser hablado con el director y tiene que ser digamos, tiene que ser preparado previo al proceso compositivo. Después tenemos otro costado, que es un costado que se utiliza muchísimo y sobre todo para todo lo que tiene que ver con la cuestión masiva de series hoy en día en Netflix, Amazon, que es lo que se llama más una composición de carácter más, podríamos decir, conceptual, pero conceptual a nivel más climas, más lo que se utiliza hoy de las librerías de drones, pads, etcétera, que son notas largas, son más causales y no tienen algún motivo. Y que a niveles productivos son mucho más rápidos de trabajar de esta manera y es lo que está pidiendo concretamente las series y sobre todo Netflix pide mucho de estas series. Yo trabajo, nos piden que quizás a diferencia de la otra no hace falta que uno tenga un background, una formación fuerte para poder intervenir en esto. Y otra cosa que les quiero aclarar, que es importante, que tiene que ver mucho con la salida laboral, que es algo que yo comento, es que no necesariamente el mercado está asociado a... perdón, ahí estoy viendo un poquito los chats por si alguno quiere hacerme alguna pregunta. Si quiere me escribe primero y ahí le damos autorización y habla, porque quiero concretamente que me vayan preguntando cualquier duda y cosa que tengan en relación a esto que yo estoy comentando. Bueno, lo que les comentaba en relación a esto de concepto es que en general esas cuestiones climáticas que nos piden muchas de las series no requieren que una persona tenga una gran formación. Entonces, yo no les voy a mentir, no les voy a decir tienen que agarrar y hacer 25 años en 25 universidades. Tienen que tener una base y las facultades, las universidades les dan una base que es importantísimo tenerlo. Después cada uno elige el camino que quiere tener y hacia dónde quiere orientarse, y ahí viene la parte más importante, que es la salida laboral, que para mí son entre un 80 y un 90%, que es lo que tiene que ver cómo uno se ofrece, cómo uno se vende, en todo sentido, cómo se expone en redes, cómo participa de eventos, cómo habla inclusive con cualquier persona que le consiga en un contacto para poder ofrecerse, qué le digo, cómo armo un currículum o un resumen basado en qué, en cómo armo LinkedIn, cómo me ofrezco, hago esto para ofrecerle, no hago esto para no ofrecerle, hago que, qué cosas intervienen que puedo utilizar hoy en día de las herramientas como el ChatGPT para armar, no sé, algo, para poder presentarme, todo eso es válido. Todo eso es válido en la medida en la cual uno tenga un respaldo, porque a veces una de las cosas que a veces sucede con el tema de la inteligencia artificial es que a veces crea monstruos que después son difíciles de sostener. Ese es el gran problema. Si uno es muy hábil en los prompts, inclusive en la música o en lo que fuera, para poder generar cosas y eso después lo puede sostener, bienvenido, pero mi recomendación siempre es vayan a donde ustedes saben que pueden sostener, por lo menos en ese momento. Más adelante quizás van a avanzar y van a poder subir un escalón, porque a veces las oportunidades son pocas y si uno comete un error, cierra una puerta y eso puede ser bastante conflictivo. Bien, pasamos al segundo punto. Repito nuevamente, no tengan vergüenza, pregúntenme lo que quieran, mándenme mensaje primero y ahí no sé si ya pueden hablar o hace falta que yo los habilite, pero bueno, ahí los habilito para cualquier pregunta que tengan. Segundo punto, tecnología. Vamos a hablar un poco de la tecnología. Hoy en día, ¿qué se necesita para poder trabajar? Bien, hoy en día eh, la demanda para poder tener una estructura de trabajo bajó muchísimo. ¿Por qué? Primero porque el avance de la tecnología, las computadoras son más poderosas, son más rápidas, nos permiten ya lo que anteriormente era imposible, poder trabajarlo con librerías de sonido, poder trabajarlo con una buena mezcla de plugins, etcétera, con un buen dock que me permita sincronizar. Y también la realidad es que la gran mayoría de proyectos no van a tener presupuestos para poder grabar con gente. En mi caso particular, a veces cuando puedo grabo con orquesta. En general, las películas que grabo para Europa, para España, se graban con alguna de las dos o tres orquestas de ahí que son estándar, que son Bratislava, Sofía o Viena, Syncrosoft en Viena, Synchron Stage se llama, perdón, lo dije mal.
Después ya otro tipo de escenarios para poder grabar con esas orquestas es más complicado porque ya tenemos que tener un presupuesto y ni hablar de un Abbey Road o inclusive también la gente de Abbey Road tiene un segundo escenario que es el Lyndhurst, que es donde se grabaron, por ejemplo, las librerías de Spitfire, que es una orquesta más reducida. En verdad, la orquesta grande, el film scoring de Abbey Road es la que graban en el estudio uno, donde entra toda la orquesta, donde a veces van a ver ahora videos de Silvestri, de John Powell dirigiendo ahí, Brian Tyler a veces. Y después tiene un estudio más chico, en donde está Abbey Road, que es el estudio 2, que ahí graban más orquestas, en lo que se llaman scoring stage. Por ejemplo, si alguna vez vieron John Wilson, que tiene una orquesta fenomenal, que siempre hace presentaciones en la BBC Prom, en el Albert Hall. Esos son los estudios, y si no, tienen el otro estudio, que es el Lyndhurst, que es un convento que está adaptado para hacer un estudio de grabación. Bien, eso es en lo que tiene que ver con orquestas, pero la realidad es que por presupuestos no tenemos la posibilidad, y ahí es donde tiene que intervenir la cuestión tecnológica. Cuando hablamos de tecnológica, hoy en día para poder trabajar necesitamos cuatro o cinco cosas importantes. La primera es tener una muy buena computadora. Cuando digo de muy buena, eh, es una computadora preparada específicamente para audio, porque una computadora para audio no es una computadora que tiene opciones, por ejemplo, de juegos. Digo en el sentido, uno le puede instalar lo que quiere, pero tiene que tener una máquina que esté preparada, hay que sacarle un montón de servicios, tanto en Mac como en PC. Tiene que tener un sistema operativo que nos permita trabajar con muchas de las librerías nuevas que salen, porque a veces ustedes piensen que en el caso tecnológico, cuando ustedes están trabajando con librerías de sonido o instrumentos virtuales, tienen requerimientos de sistemas operativos. Ejemplo, Mac pide que si ustedes quieren usar una librería que sale de Kontakt nueva, que les encanta porque es una librería orquestal espectacular, no sé, alguna de las más conocidas, Orchestral Tools, que son Berlin, o Cinematic Studio, Cinesamples, o East West, o cualquiera de estas estándar que hay, para poder, o Spectrasonic inclusive, para poder utilizar todo esto requieren de que ustedes tengan cierta versión de Contact. Para tener cierta versión de Contact necesitan cierto sistema operativo. Para tener cierto sistema operativo ustedes tienen que tener cierta máquina que tenga ciertas características, que no sea más antigua de esta, de cierta cantidad de años, que tenga X cantidad de memorias y discos externos. En ese caso, mi recomendación siempre es, para trabajar profesionalmente, una notebook es buena, pero no es lo ideal, nunca. La notebook no tiene la posibilidad de ventilación, de cooling que tiene una computadora grande, que eso les puede dar más espacio, más posibilidad de capacidad, más memoria, etcétera. Y la realidad, yo, digamos, trabajo bastante tanto con Mac como PC, las pruebo, y la realidad es que las MacBook, por ejemplo, que están de moda, MacBook Mac Mini, que está bueno un poco para poder trasladarla, el problema que tienen, que a veces, como ustedes tienen una demanda importante de instrumentos, no dan abasto, no llegan. Y no llegan con la memoria, y por más que tengan Unified Memory, no les sirve. La realidad es que la única gran máquina para poder trabajar con instrumentos virtuales es la Mac Pro grande, y esa Mac Pro es imposible de comprar prácticamente. Pero bueno, les comento todo esto porque si ustedes están tratando de orientar a esto, a la música en general, no solo a las cuestiones que tienen que ver con música para films, es importante que la computadora esté focalizada, que no tenga ni juegos, que no tenga cuestiones de conexiones a cualquier peer-to-peer que pueden llegar a tener en la computadora, que no se bajen cosas, etcétera. El tema de antivirus y no antivirus, yo soy partidario de que si va a entrar algo, va a entrar igual a la máquina por más antivirus que le tengan, y los antivirus son bastante contraproducentes en la performance de los sistemas operativos, porque por otro lado también apenas no reconocen un archivo, lo ponen en cuarentena, y ese archivo puede ser parte esencial de algún tipo de proyecto. En el caso sobre todo de PC, no de Mac. Pero bueno, es así, si les va a entrar algo, les va a entrar, no hay forma de poder evitarlo. Bien, dicho esto, el tema de las máquinas. Inclusive si me quieren preguntar después fuera de, van a tener mis datos, si ustedes quieren hacerme consultas de todo lo que tiene que ver de lo que estamos hablando, más allá de lo que hablamos ahora, estoy a disposición. Bien, como les mencionaba, el tema tecnológico, que es fundamental, fundamental saber programar. ¿Qué es programar? Ahí viene el punto clave. Hoy en día los equipos de trabajo, sobre todo en Hollywood, ustedes tienen un compositor,
tienen arregladores, orquestadores. La diferencia entre uno y otro es que el arreglador es una persona que es contratada para hacer algún trabajo específico. Por ejemplo, es una persona que su- piensen que, no sé, una película transcurre en un país específico y necesitan música folclórica de ese país. Bueno, se lo contrata específicamente para eso. El orquestador, hola Leila, de Costa Rica. ¿Cómo estás? Bueno, el orquestador, más que nada, es una persona que transcribe las ideas originales del compositor para poder trabajarlas a nivel orquestal. Muchas veces inclusive cumple un segundo rol que es lo que se llama hoy en día un additional composer. El additional composer, muy bien. El additional composer hace 30, 40 años atrás estaba mal visto porque se decía, no, pero ¿cómo puede ser que el compositor tenga un additional composer? La realidad es que hoy en día por los tiempos necesitan tener additional composer. De hecho, ustedes ven una película hoy en día, yo tengo amigos míos que están trabajando en Hollywood, que ustedes ven películas, cualquiera de los compositores más conocidos tienen additional composer que les dan créditos después en regalías. Vea cualquiera de los dos grandes sindicatos que hay afuera, que son BMI y ASCAP en Estados Unidos, o sea que tienen un crédito importante. Cualquiera de los compositores que ustedes ven que trabajan masivamente tienen o manos derecha o additional composers, sean Hans Zimmer históricamente, por más que Hans sea una persona que tiene capacidad y tiene conocimiento, cualquiera de las etapas que tuvo de su productora, desde la primera etapa que se llamó Media Ventures, que tenía en ese momento una productora con alguien que se llama Tom Broderick, después pasó a llamarse Remote Control, que ahí empezó a trabajar todo, gran parte de muchos compositores ultra conocidos hoy en día en Hollywood, como creo que era Harry Gregson Williams, Klaus Badel, David Pereira, etcétera. Hay un montón. De hecho, Pinac también trabajó un montón de compositores. ¿Qué sucede? Ahora creo que se llama Bleeding Fingers. Y lo que termina pasando en esos escenarios es que no llegan físicamente a hacer 7 8 películas por año. Entonces tiene que haber un modus operandi en el cual haya una directiva compositiva, motívica desde el compositor y después los mismos orquestadores van desarrollando los cues, las escenas para poder llegar en pie, porque si no, no se puede. Cualquiera de estos compositores que yo nombre, de Hans Zimmer, John Powell, Yankee Excel, Brian Tyler, no sé, cualquiera de los que vean ahora, este Lurgen, Gorenson también, eh, es imposible, sino físicamente uno no llega. Y de hecho, inclusive estos mismos compositores fueron asistentes de otros compositores trabajando primero en esa etapa. Entonces, mencionándoles cómo es el equipo de trabajo, tenemos los arregladores que se los llaman específicamente para una situación de algo específico que haya que componer. Y después hay algo que se llama el programador. El programador lo que hace es que cuando el orquestador hace lo que se llama el score, que es una partitura grande, lo que va haciendo es que esa partitura se la da primero al programador y el programador, mediante librerías, hoy en día, con todas las que yo les mencioné, hace lo que se llama un mockup. ¿Qué es un mockup? Es una maqueta, la cual suena en algunos casos terriblemente parecido. Si es un buen programador, yo les puedo garantizar que ustedes no se dan cuenta. De hecho, mucho de la gente que son programadores son también personas que trabajan mucho en el mundo de videojuegos, que son ultra conocidos, qué sé yo, como este Jesper Kid, Alex Pfeffer, etcétera. Ustedes ven las cosas que hacen y no se pueden creer, no sienten la diferencia. ¿Por qué? Porque el arte de programar es un arte también bastante complejo, no es complejo, pero requiere tiempo. Requiere empezar a entender cómo funciona el instrumento real, a entender cómo es una articulación, cuáles son los recursos que tiene el músico a nivel, eh, cómo funciona el músico, por ejemplo, qué limitaciones puede tener físicas, de ejecutante y naturales por el instrumento, que a veces puede pasar. Entonces, el programador tiene que entender y hay ciertas cosas que nos permiten las librerías asociadas a la humanización que nos dan la posibilidad de que esos instrumentos ustedes no se den cuenta del grado de realismo que pueden llegar a tener. Bien, después, con eso que hace el programador, se hace un screening con productores, directores y ven la película con esta banda y se aprueba. Si se aprueba, directamente pasa a orquesta. En orquesta ustedes tienen la posibilidad, por el presupuesto, de poder grabar con orquestas grandes. Eso sí, ahora,
En el caso de lo que no hay presupuesto, hay que tratar de hacerlo uno todo completo de esos roles. Eso es la función que les quería mencionar en relación a la parte de tecnología y de programar y las máquinas, etcétera. Después tenemos otra parte importante que es la parte de sincronización. En la parte de sincronización, lo que más que nada hacemos es cómo proyectamos la escena que vamos a musicalizar, el segmento musical, el cue, cómo vamos a hacer que sincronice con ciertos eventos específicos que se denominan hit points para que queden bien. ¿Qué quiere decirles esto? El principio de la sincronización es un principio vertical, en el cual lo que se dice es que cuando hay un evento, algo que queremos destacar, que puede ser de carácter narrativo, de carácter visual, etcétera, cualquiera sea la intención, eso se acentúa de alguna manera. Las formas de acentuarlas pueden ser desde utilizar elementos musicales, cuando digo elementos musicales, elementos orquestales, pueden ser también rítmicos, pueden ser también la utilización de un cambio de métrica, que justo eh, lo que se trata de hacer siempre cuando se produce un hit point es que sea el comienzo de un compás. Entonces, el principio básico, cuando uno estudia film scoring, lo que le van a decir todos los docentes es alguna técnica que se llama bar breakdown. Lo que es bar breakdown es, en cierta medida, la posibilidad de, ¿cómo se dice?, que todos los eventos empiecen a tierra, empiecen exactamente en el momento que empieza el compás, y eso le da una acentuación diferente. Ese concepto básico. Y eso, para poder hacer eso, se necesita trabajar técnica de sincronización. Muchos o la gran mayoría de DAWs, los programas Digital Audio Workstation, no dan diferentes técnicas para poder sincronizar. En general son todos bastante parecidos, tanto Cubase, Digital Performer, Logic, etcétera. Quizás Digital Performer tiene algunas técnicas de film scoring que no tienen otros, que está bueno. En Live se puede trabajar también, en Reaper se puede trabajar, inclusive también se puede trabajar en Pro Tools. Lo que sucede es que cada DAW tiene algún tipo de orientación diferente a los estilos musicales. Y en el caso de Pro Tools es histórico que no se lleve muy bien con los instrumentos virtuales, que empiecen a haber problemas, consumos mayores a lo habitual, etcétera. Bien, al margen de esto, ¿quieren ir preguntándome algo? ¿Dudas que tengan? ¿Preguntas que me quieran hacer? Yo estoy ahí fijándome un poquitito a ver el programa de lo que les voy a dar. Esperen un segundo, ahí estoy revisando. ¿No tienen ningún tipo de duda, de preguntas que me quieran hacer? Eh, a ver si alguno tiene ahí. Eh, Leila por el momento no. Ninguno tiene. Bueno, seguimos entonces. Ah, perfecto. ¿Cómo es el proceso de grabar toda la orquesta? Escuchen, si quieren que les habilite el audio para poder irme haciendo preguntas y no tener que estar escribiendo, no hay problema. El proceso de grabar toda la orquesta. Bien, en general lo que se hacen son sesiones que van a estar delimitadas en muchas veces el tipo de orquestación. A niveles, yo no soy ingeniero de sonido, participé en muchas grabaciones, pero en general lo que se hace en estos casos es que según el tipo de escenas que tengamos y el tipo de orquestación, se van armando diferentes seteos de instrumentos. En film scoring, la gran mayoría, film scoring de música de películas, la gran mayoría de veces se graba la orquesta entera. No es como a veces en las sesiones que pueden grabar un instrumento, etcétera. Acá se graban todos por un tema de interacción, también por tiempos, etcétera. A menos que haya alguna situación específica en la cual, por una cuestión de acústica o por una cuestión de distribución, necesitan grabar instrumentos separados. Un caso muy conocido es en el caso de los coros, por un tema de que no se crucen cuestiones acústicas sobre todo. Lo que se hace habitualmente es que un día se graba, hay sesiones para toda la orquesta y después los otros días se van grabando según el tipo de orquestación que necesiten. Pero se trata como que el paquete grande hacerlo
digamos, los primeros días. A ver si tienen, ahí estoy viendo alguna otra pregunta más que tengan. Vamos, escriban, escriban, estoy para responder. ¿Tienen dudas, preguntas? Vamos, pregunten, sáquense las dudas. A ver, ahí me parece que alguien está escribiendo. Eh, no, bueno, seguimos entonces. Vamos a seguir un poco con el proceso. Bien. Am, perdón. A ver qué ahí está escribiendo alguien. A ver, aguarden un segundo. A ver qué es lo que está escribiendo. Si este es el curso de que tiene que ver con producción musical, en relación a las tendencias y desafíos actuales, eso por lo menos es el encabezado. Ahí está preguntándome Leila. No supongo, no sé si era otro curso que estabas buscando y estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, sigamos. A ver, pregunten, vamos, sáquense las dudas. La idea es que puedan compartir, que podamos hablar. Ah, porque está, no, es otro curso, Leila. Pero está bien, no hay problema. Eh, seguimos, bueno, les sigo comentando. Y de vuelta, pregúntenme, porque también la interacción es importantísimo. Es importantísimo para que ustedes puedan sacarse dudas, preguntas. Pregúntenme, hasta lo más básico que tengan, pregúntenmelo y yo y retomamos. A ver. Pi, 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 pi. A ver. ¿Alguno quiere que los habilite para poder hablar? Porque quizás no quiere escribir. Pregúntenme sin problemas, ¿eh? Bueno, continuamos. Bien, bien, Nico, ¿eh? Buenísimo ahí preguntando. Ahí, Nico, está preguntando mucho de lo que tiene que ver inteligencia artificial. Bueno, te comento, el tema de la inteligencia artificial es un tema de debate bastante importante. De hecho, hasta hace poco tuvimos reuniones de docentes en las cuales prácticamente el 80% o el 90% de lo que hablábamos era dónde vamos a quedar parados con todo esto de la inteligencia artificial. Mira, es algo nuevo y es un camión que viene de frente y uno tiene que ver dónde va a estar parado en todo esto. Hoy en día, lo que tiene que ver con la música, ahí se lo está limitando por muchas razones, sobre todo por presiones de sindicatos. En Estados Unidos, por ejemplo, digamos, hay páginas que inclusive ya componen, ya hacen, uno le da los prompts y ya prácticamente hacen lo que quieren, pero están limitados. ¿Qué les quiero decir con el tema de la limitación? Uno, por ejemplo, hay uno que se llama Suno, que lo que permite es que si uno le dice el estilo, ciertos prompts que tiene que ver igual a qué compositor, igual a este, igual al otro, em, lo que va sucediendo en esos casos es que la limitación está dada porque tenemos eh, cuestiones que tienen que ver con que no nos dan todos los tracks que nosotros necesitamos para poder trabajar. Cuando uno trabaja a nivel compositivo, necesita tener lo que llama stems, grupos de diferentes secciones. Entonces lo que hace esta aplicación es que te da un track estéreo nomás. No es que no puede generarte tracks individuales, pero lo que está pasando es que hay muchas presiones a nivel sindicatos y productoras en los cuales el Congreso americano está restringiendo cierto tipo de avance por todo lo que tiene que ver con salidas laborales, por todo lo que tiene que ver con los miedos naturales de ver dónde va a parar cada uno.
No sé, no soy un genio en tecnología como para decirles si es un temor a un nuevo, a un Skynet nuevo como Terminator o lo que fuera. Eh, Bien, y entonces lo que está pasando es, yo lo utilizo a veces cuando necesito ChatGPT para hacer algún tipo de buscar referencias. A ver, digo, necesito buscar algún tipo de referencia de esto que lo otro y le pongo ciertos prompts y a mí me sirve. Después, quizás lo que lo están empezando a utilizar bastante es en el tema de mezcla, en lo que tiene que ver con lo que es, sobre todo estos tipos de plugins que son, limpian mucho. Te limpian los sonidos, etcétera, que para limpieza, para cleaning son buenísimos. Y sobre todo en locución se usan bastante. Eh, Hay inclusive plugins de reproducción vocal que son impresionantes, que uno lo que hace que canta una canción, se la arreglan, se la acomodan, eligen a un tipo de timbre específico similar a un compositor y lo hacen perfecto, ya no notan la diferencia. Así que bueno, vamos a ver dónde vamos a estar parados. Bien, ahí me pregunta Erika si podría explicar un poco sobre la relación de la música en el proceso de screening. Eh, lo que sucede en el proceso de screening es que se van, en cierta medida, se van, ¿cómo puedo decirlo? Se van tratando de eh, comentar ciertas cosas, siempre teniendo en cuenta el cuidado que hay que tener porque el director no es músico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hablar, sobre todo en el spotting, ¿eh? No sé si fue, tu pregunta fue más asociada al spotting que al screening. Si es en relación al spotting, se trata de utilizar muchos pistas de referencia, role model, 10 tracks para establecer algún tipo de contacto y que el director sea lo más claro posible en eso. El, Ahora, Erika, a ver, yo te pregunto si me puedes escribir un poquitito más claro porque no entiendo la pregunta. Lo que dice, ahí me pusiste, podrías desplegar un poco sobre la relación de la música en el proceso de screening. En el screening, cuando ya está hecho, la programación ya está, se está presentando en ese momento la película, pero grabado con instrumentos virtuales en vez de grabado con una orquesta. Ya prácticamente ahí lo que tienen es una idea clarísima de cómo va a sonar y si eso se aprueba, pasa a lo que tiene que ver orquesta y también el screening. Cuando yo trabajo, perdón, una revisión con el director. Bien, bien. Te repito nuevamente, no sé si me estás hablando del spotting o del screening, porque en los dos momentos hay vínculo con el director. En el caso de spotting, lo que se trata de hacer es que sean pistas de referencia, porque para que no trabajemos, a ver, si no establecemos un diálogo, un contacto con el director, no es claro lo que nos está explicando y no sabe de música, nos va a terminar pasando que vamos a no contradecirle y vamos a trabajar cosas que después van a ser rechazadas. Entonces, en ese escenario es importante mantener un tipo de vínculo y de diálogo. Después, en el caso del screening en particular, simplemente es en un escenario igual al de un cine, poder visualizar y escuchar la película de tal manera que si les sirve, pasa directamente a OK. Y si hay que hacer modificaciones, se hacen modificaciones, pero es como que se va empezando a hacer un filtro que gusta y que no gusta. Ojo, a no confundir, estos son screening con previews de audiencia, cuidado, no confundir. Un preview de audiencia es algo que a veces se utiliza en una etapa previa al screening, que lo que hacen es, se contrata una empresa de marketing, de mercadeo, para hacer, digamos, buscar gente, potenciales consumidores de la película, de diferentes sectores socioeconómicos, lo llevan a un lugar físico, le dan unas hojas con un multiple choice en el cual ellos pueden decidir, no es tan complejo, y pueden también poner anotaciones. Y viendo la película, que la película es una versión básica, con sonido básico, con muchas veces inclusive la música de stem track todavía no está armada, compuesta, lo que hacen en esos casos es, más que nada, poner les gustó o no les gustó y poner algún tipo de comentario. Eso después en las devoluciones
que devuelven a la producción y en base a eso hacen modificaciones. Porque a la larga, lo que yo les comenté, lo que ellos están buscando que ese mismo público que les escribió el multiple choice sea el mismo público que pague la entrada de cine. Entonces hay que buscar satisfacerlos en lo que ellos necesiten. Eh, Hay un montón de películas que hablan de esto. De hecho, en Los Simpsons hay un capítulo muy conocido cuando Mel Gibson va a Springfield, que es exactamente un preview de audiencia, cómo funciona. Así que bueno, eh, más preguntas, vamos. Escriban, escriban sin miedo, dale. Si quieren volver a escribir, Nico, Erika, que fueron los que escribieron, si quieren hacer más preguntas, bienvenidos, ¿eh? Bienvenidos, que la idea es que ustedes puedan sacarse dudas. Más que nada, la charla que estamos teniendo está asociado a todo lo que tienen que ver las dudas del mercado. Pregunten nomás. A ver, ahí me parece que está escribiendo alguien. A ver si dice algo. No. Mm, Bueno, bueno, seguimos un poquito más, así continuamos un poco con la charla. Les comento acerca un poco lo que faltaba, lo que tenía que ver con composición y orquestación. Bueno, lo que tiene que ver con composición y orquestación, esto ya es más específico de los géneros que ustedes estén trabajando. Eh, Cuando hablamos de composición y orquestación, eh, uno necesita tener lenguaje específico de film scoring. ¿Qué quiero decirles con esto? Si ustedes trabajan cierto género dentro de lo que son film scoring, que tienen que ver sobre todo películas más de carácter dramático, de carácter películas de acción, etcétera, que tienen mucho de elementos musicales y no tanto de cuestiones climáticas o pads, necesitan saber cómo funcionan los instrumentos, etcétera. Cada género en la música no hay que subestimarlo nunca. Tiene sus trucos y sus herramientas. En el caso del film scoring, hay ciertas herramientas específicas asociadas a este lenguaje que son importantes de poder aprender. Están, obviamente que están directamente ligadas a otros géneros que uno que quizás pueda tener, no sé, perdón, algún tipo de formación clásica, que pueda, por ejemplo, haber estudiado orquestación clásica o cualquiera de los famosos libros que pueden haber, desde Berlioz, Samuel Adler, Rimsky-Korsakov, etcétera, le puede servir. Pero bueno, también hay cosas específicas que tienen que ver con el tipo de orquestación de film scoring, que son naturales del género. Bien, de vuelta, sigan preguntando. Por favor, hagan preguntas. La idea es que ustedes puedan consultarme. Ahí de vuelta estoy chequeando a ver si alguien mandó algo más. Ahora, ¿qué es la definición de film score? Film score es una música cinematográfica o música incidental. Se entiende toda música, por lo general orquestada e instrumental, compuesta específicamente para acompañar las escenas de una película y apoyar la narración cinematográfica. De vuelta les digo, esta misma definición es aplicable a cualquiera de los géneros que hay hoy en día, de videojuegos o de diferentes cosas. Así que no, no tienen que estar sujetos a eso. Como les mencioné en el spotting, el músico de film scoring siempre debe adaptarse a las necesidades que el film requiera. El músico debe suplir las carencias. em, Perdón, el músico siempre debe adaptarse a la necesidad que el film requiera. El músico es un eslabón de una cadena funcional y él debe suplir las carencias conceptuales y técnicas para el entendimiento y fluidez de la producción. Es como un eslabón, un nexo entre el director y las diferentes cuestiones de la etapa de postproducción para que pueda la película explayarse. Y un punto también importante es que, esperen un cachito que vengo acá, que nosotros como compositores tenemos que entender que somos
un eslabón de una estructura. Nosotros funcionamos para que la película pueda tener una fluidez. No es que la fluidez, no es que la película funciona como un trampolín para que yo presente mi música. Si yo quiero hacer eso, hago un concierto, hago algún tipo de presentación. No necesariamente tiene que ser algo directamente vinculado a lo que tiene que ver con la película. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay muchos compositores que tienen concretamente algún tipo de manejo, a veces de sobreenfatizar la parte musical, cuando la realidad es que la misma escena no lo necesita. Y son personas que quizás tengan una manija, tienen una capacidad impresionante. Por eso también es importante entender cómo uno tiene que dosificar las herramientas. Bien, dicho esto, vamos a hablar de lo que se llama el pacing. ¿Qué es el pacing? El pacing es el pulso musical. ¿Qué significa el pulso musical? A no confundir, el pulso musical no necesariamente está asociado al tempo, son dos cosas diferentes. A veces ustedes pueden tener una escena la cual tiene un pulso musical, un tempo, y la escena es lenta, se mueve lentamente. Y eso es lo que es el pacing. El pacing es cómo la escena va transcurriendo, asociado también a la música, porque a veces ustedes pueden tener escenas, por ejemplo, que son lentas visualmente, pero necesitan tener una dinámica en la música, y viceversa. Por ejemplo, un caso muy conocido, que yo siempre menciono, es lo que sucede, no sé si ustedes pudieron ver una película, Braveheart, Corazón de León, con Mel Gibson, en la cual hay tres momentos de lucha que tiene que ver, se acerca de un liberador de Escocia, que se llama Wallace, que tiene tres momentos de música de lucha. Los primeros dos acompañan todos los que son los hit points, toda la parte visual, todos los eventos, los golpes, todas las situaciones que hay. Y el último, lo ven que la música es lenta, es dramática. Y ustedes dicen, pero pará, ¿qué es diferente a los otros? Bueno, lo que sucede en la tercera es que el eje está más agarrado en que en ese momento, al que es el personaje de Wallace, estaba, tenía como estaba con todos los pueblos aledaños a donde estaba él, estaban armando como un mismo grupo, todo para combatir al imperio, digamos, a Gran Bretaña, perdón, al inglés, me estoy equivocando, no Gran Bretaña todavía, y lo que sucede es que lo traicionan. Entonces, la idea en ese momento de Mel Gibson, que le dijo al compositor James Horner, es, yo acá lo que quiero enfatizar no es cómo matan la gente y la cortan, en lo que fuera, sino lo que quiero enfatizar es el drama de la traición. Entonces, ven que la película transcurre a cierta velocidad y que por otro lado, lo otro funciona a una velocidad más lenta. Eso es lo que se puede definir como pacing visual. Bien, hit points. Vamos a hablar de lo que es un hit point. Un hit point, en cierta medida, es, es un evento, es, ¿cómo se dice? Podemos decir, una situación específica en la escena, la cual necesita que se destaque. Acá la definición dice, es un evento o parte específica de la escena, cue, que requiere una acentuación de música destacable. Existen dos tipos, los que se pueden llamar un hard hit point o un soft hit point, y su uso genera una notoria diferencia en el clima o la atmósfera del film. ¿Cuál es la diferencia entre un hard y un soft? Cuando yo tengo a veces los cortes visuales o tengo algo que, por ejemplo, revienta algo y lo tengo que destacar, eso es obligatorio. Entonces es lo que se llama un hard. Después los soft son optativos. ¿Qué quiero decirles con esto? Los optativos son situaciones en las cuales puede requerir o no. Realmente la escena me va a delimitar después si es necesario o no. Bien, pasamos un poco de esto, vamos a pasar a otra cosa. De vuelta les digo, ¿qué dudas, preguntas tengan?
¿Qué dudas tienen? A ver ahí, vamos de vuelta, pregunten, vamos, interactúen. Ahí, miren, ahí, a ver todos los participantes que están. Hay un montón, dale, vamos. ¿Quieren que les habilite el audio? Así me preguntan, porque la realidad es que la mejor forma de poder aprovechar estas charlas es que ustedes puedan traer inquietudes, pueden hacer preguntas. ¿No tienen dudas ahí? A ver, ahí me parece que está escribiendo alguien. ¿Nada? Bueno, vamos a continuar entonces. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar, la última parte que quiero mencionarles en relación de cuál es el objetivo de un score fílmico. Yo quiero hablarles la última parte de lo que tiene que ver con esto, de los objetivos, y también hablar un poquito de lo que es hoy en día diferentes salidas laborales, que algo ya empezamos a hablar. Lo primero es el objetivo de un score fílmico. El objetivo de un score fílmico, más que nada, es poder transmitir diferentes elementos que puedan ayudar a que la película tenga, digamos, se pueda subsistir por sí sola, se pueda mantener por sí sola. Porque muchas veces lo que sucede es que la película aparece en cuestiones de falencia que tienen que ver con problemas narrativos, que el script tiene algún tipo de fallas, que necesitan de alguna manera ser utilizados la música como para poder tapar esas fallas, cuestiones actorales, que a veces tienen actores que no terminan de transmitir la idea de lo que tienen que representar, la emoción o lo que fuera, y eso lo que requiere es que de alguna manera, mediante la música, podamos acentuar esas cuestiones, pero bueno, es importantísimo. Tonos, emociones, tonos, ideas, percepciones, etcétera. Después empiezan a trabajar otras cuestiones que son más ingredientes y técnicas que si ustedes siguen esta carrera van a empezar a poder trabajar, que son cuestiones asociadas a acciones físicas y cuestiones también asociadas a cuestiones psicológicas. Por ejemplo, entender cómo es el pensamiento de algún tipo de carácter dentro de la película, poder utilizar la herramienta musical como para anticipar ideas, como para subrayar emociones, etcétera. Y también, obviamente, hay otros ingredientes que tienen que ver con la cuestión física o de acción asociado a películas con acciones subliminales o cuestiones con diferentes escenarios que tengan, de alguna manera, podemos decir, cuestiones étnicas, cuestiones culturales asociadas a las películas, si la película transcurre en algún lugar, si es necesario, porque a veces la ubicación geográfica no delimita nada. O a veces el tiempo específico tampoco delimita, pueden ser que haya películas que sean atemporales, no necesariamente algún tipo de acentuación, pero bueno, eso es lo que tiene que ver con esta de las emociones, ideas, etcétera. Voy a dejar de compartir un poco, así dejar de compartir, porque ya dejamos con esto. Bien, ahora, uy, miren la cantidad de gente que hay y ninguno está preguntando. Che, vamos, dale, anímense porque estamos ya en lo último, así que la idea es también que pregunten, vamos. Ahora, ahí está Laila también hablando. Hola Laila. Bien, lo último de lo que tiene que ver un poco con lo que es la salida laboral. ¿Qué mercados hay para poder ofrecerse? Hoy en día lo que nos posibilita las redes es increíble, es increíble. Entonces es importante que ustedes aprovechen ese recurso para poder de alguna manera exponerse, ofrecerse, no subestimar nunca, ni tampoco creer que
uno no tiene las herramientas. Acá lo más importante, esto quizás no se lo va a decir muchos docentes o muchos profesionales, pero es la realidad de cómo funciona el mercado. En el mercado lo importante es el contacto, es conseguir la persona que a ustedes les pueda abrir una puerta. Después, cuando ya tienen el trabajo, ya obviamente tendrá que tener las herramientas como para poder utilizarlo, pero teniendo en cuenta esto, que ustedes ya tienen el escenario, ya tienen el trabajo, ya después se pueden complementar y ven siempre de encontrar una solución. Eso pasa siempre, es algo que es muy común en todos los mercados, independientemente de la industria. Después tienen que empezar a utilizar todo lo que sea Instagram, utilícenlo, traten de, sin ser absolutamente pedantes o ahí preguntó, bueno, vamos preguntando, que eso me gusta. Nico me preguntó cómo uno consigue los contactos. Bien, difícil. Lo primero que yo te aconsejo, trata de conectarte con directores primero y productores. En general, el que te va a dar el empleo es el director. El director es el que a veces cuando se arman los equipos decide, yo tengo mi mano derecha que sea, no sé, el fotógrafo, el montajista, lo que fuera, y lo quiero llevar sí o sí. Entonces, cuando se arma una sociedad, se mantiene por mucho tiempo, hacen muchas películas juntas. Entonces, si el contacto que uno tiene con el director se prolonga, a uno le da una continuidad que es lo más importante. Después también ir a eventos, presentarse, no tener miedo, no decir, uy, quizás yo tengo muchísimas menos herramientas o quizás empecé ahora, no voy a poder realmente poder hacer. No, hay que ir, hay que ir, hay que ofrecerse, hay que tratar de venderse. Después también todo lo que son páginas, todo lo que sean páginas para mostrarse, LinkedIn también, Facebook también. También ustedes piensen, hay que buscar un equilibrio. Tampoco convertir a las cosas como una exposición de narcisismo de uno, de estar todos los días teniendo que publicar algo. Y a veces el gran problema que pasa con mucha gente es que empieza a publicar cosas que no tienen nada que ver con la esencia de la búsqueda laboral. Entonces, se confunden y es complicado porque después mucha gente no lo llama porque dice, pero este está poniendo cosas que no tienen nada que ver. O traten de crearse perfiles diferentes, traten de crear un perfil para cuestiones personales y otra cuestión para cuestiones profesionales. Después, hay muchas páginas, está esta distro, están Soundbetter o cualquiera de estos lugares en los cuales se ofrecen. Ustedes pueden ofrecer desde cuestiones de sound design, a cues de música, etcétera, y a su vez también no es solo el ofrecimiento, también ustedes ahí aparecen contactos de otra gente y que ustedes pueden contactar. Prueben, ármense un Excel, organícense, ármense un Excel y digan, bueno, a ver, llamé a esta persona este día, hagan un seguimiento. Quizás la primera vez no lo puede contestar, una vez por mes lo llaman y en algún momento los va a poder contestar. La realidad es que a veces esto de la insistencia, el follow-up, como dicen los americanos, es lo que uno le da al empleo. ¿Por qué? Porque quizás esa persona no es que no nos atendió porque tenía algo personal, sino porque tiene 500 cosas en la cabeza y no nos puede atender en ese momento. Y justo el día que nosotros le mandamos un mensajito, en ese segundo estaba pensando, uy, necesito un músico y aparece nuestro nombre. Es así, pasa. ¿Es desgastante? Sí, es terriblemente desgastante. Quizás uno quiere ser ya un músico conocido que lo estén llamando y que no tenga que estar golpeando puertas. Pero bueno, muchos somos los que tenemos que seguir golpeando puertas y siguiendo, y yo lo sigo haciendo, sigo constantemente con esto porque no termina, sigue, hay que seguir con esto. Pareciera que uno terminó, pero no, hay que seguir. Ahí yo ya, Pilar, antes yo respondí antes con el tema de inteligencia artificial. Les comenté que se utilizan, perdón, que ya contesté un poco a lo que preguntaban de las redes de contactos. El tema de inteligencia artificial por ahora se está utilizando, lo están restringiendo, por lo menos en el área de música, lo están limitando. Sé que en otras áreas ya está absolutamente desmadrado de las cuestiones de edición, de creación de contenidos. Hay un montón de páginas que hacen cosas que son fabulosos, videos, reemplazo de los caracteres, ya no te das cuenta quién es real y quién no es real. Hay una página que está buenísimo, que es, hacen versiones de películas como si fueran en los años 50 en Technicolor y ven, por ejemplo,
lo ven y no se puede creer, quedado todo con inteligencia artificial. Es fenomenal eso. Pero bueno, es parte también de nuestro presente y nos tenemos que adaptar a eso. ¿Qué referencia de película? Uf, difícil, difícil. La realidad es que yo en general todavía me sigo apoyando un poco más en las películas de hace 15, 20 años atrás para atrás que en las nuevas. Siento que muchas veces, primero que está el mercado sobrepoblado, de hecho está hoy en día uno de los grandes conflictos que surgen, que no está habiendo tanta producción en los últimos años post pandemia, es que todas las plataformas están plagadas de películas que no estrenaron todavía. Perdona, ahora contesto, pero lo que decía es que al estar plagadas, hoy en día ustedes ponen Netflix y tienen un montón de producciones de la India, de China y tienen un montón de producciones de Europa, tienen mucho del mercado latinoamericano porque hay muchos países en los cuales hay leyes del Estado de coparticipación cultural que están financiando, que están muy bien, sobre todo Colombia. Uruguay, Perú tiene también, y entonces eso también hace que haya bastante. Pero el problema que hay hoy en día es que las plataformas ya están sobreestoqueadas. Entonces es como que se está dilatando mucho lo que tiene que ver con las producciones. Así que bueno, eso es. Perdón, la última, una pregunta que me dijeron, la última es, me pregunta Allen en relación a lo que tiene que ver. Si quiere, la pregunta es, ¿qué tal mi consulta relacionada con la producción musical, pero tu nexo experiencia con el cine quizás me pueda ayudar? Quisiera saber cómo puedo comenzar a adentrarme en la industria del doblaje, si es que tienes algún consejo para darme. A ver, el, el tema del doblaje, hay escenarios diferentes. Hay cuestiones de escenarios que hacen doblaje para películas, para series. Mucha gente, lo que se hace mucho es doblajes de neutro para toda Latinoamérica y después también que inclusive hay doblajes del lenguaje nativo en el sentido. En Argentina, desde hace un par de años, para muchas películas, se hace doblaje en lo que tiene que ver con el idioma nativo, como para que a veces haya ciertas cuestiones del slang, de la naturaleza del idioma que se puedan utilizar. Eh, en este caso, yo lo que haría, trataría de ubicar a muchos de los que hacen doblaje y preguntarles a ellos concretamente y asociado a donde estés ubicado geográficamente. Yo conozco, por ejemplo, hay uno que conozco que es fenomenal, que trabaja mucho en Estados Unidos, que ahora está en México, que se llama, creo que se llamaba Rubén Trujillo, que es el que hizo todos los doblajes de Disney, de las películas de Aladino, etcétera. Pero bueno, la industria mexicana tiene una historia de doblaje impresionante. Piense todo lo que fue Disney, todo lo que son series en general, todo pasaba por México en ese momento. Hoy en día los doblajes se hacen en Estados Unidos y a veces, de hecho, mi hermano que es productor también tuvo la posibilidad de trabajar en alguna de estas películas de Disney o Pixar, haciendo, creo que en Minions trabaja haciendo algún que otro doblaje de algún personaje. Y en general lo que se hace es que eh, tratar de ubicar primero a las personas físicas que hacen el doblaje y preguntarles. Seguramente de 10 personas que vas a hablar, hay 7 que no te van a responder, o porque están colapsadas de tiempo, o porque por algún motivo no quieren por cómo son, pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir insistiendo, hay que seguir insistiendo. La otra opción que tienes es ir a ver si hay alguna asociación de doblaje en tu país específico y ahí averiguar de ahí. En general los doblajes se hacen en productoras, también eso también es otro de los puntos. Hay que averiguar productoras de tu país que hagan desde color correction, porque hacen todo el paquete de cosas, hacen color correction, edición y también hacen el tema de lo que es doblaje de voz. Así que creo que por ahí podrías averiguar. Bien, otras preguntas que tengan. ¿Cómo se puede empezar con esta área? ¿Qué área, perdón? ¿Con el área de música de películas o con el área de doblaje? Pregunta Nico, y que me está poniendo cómo se puede empezar con esta área.
Sin tener, bueno, con música y con pelis. Perfecto. Mira, lo primero es tratar de estudiar con alguien, aunque sea lo básico. Las herramientas que pueden haber en Internet, en YouTube, son buenas, pero tienen algunas, bueno, algunas son buenas y otras no son buenas. El único punto que tienen es que a veces te limitan a cierto típico, a cierta área específica. ¿Qué les quiero decir? De repente viene cierta persona, les explica, compongan como James Newton Howard, y les dice para componer una escena de 1 minuto. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Si el día de mañana ustedes se adaptan a hacer eso, lo aprenden, y después viene otra persona, les dice, hagan lo mismo, pero con esta modificación, ¿ustedes cómo van a hacer? Porque se aprendieron eso solo. Y la realidad es que las oportunidades laborales vienen, no vienen muchas, hay que estar preparado. Yo mi consejo es, si no tenés mucha base, tratá de hacer lo básico. ¿Qué quiere decir? Experimentar con películas sin música y musicalizarlas de alguna manera. No importa las herramientas que tengas. Intentá y empezá a tratar de imitar. Decir, bueno, a ver, me gusta este género, me gusta este compositor. Voy a tratar de sonar como él. Y ahí empezás a ver cómo es que compone, cómo es que trabaja melódicamente, inclusive cómo tecnológicamente podés emular lo que suena ahí. Bien, a ver, ¿tenemos alguna preguntilla más? Consúlteme, así podemos también ir ya un poco cerrando. A ver si tengo acá algún tipo de pregunta más que me hagan. A ver si hay alguna más. Bueno, si no tienen dudas, eh, no sé, a ver ahí me parece que está escribiendo alguien. No, me pareció que escribía en chat. Bueno, si no tienen más dudas, los dejo aquí y cualquier pregunta que tengan, yo inclusive les puedo dejar si quieren mi mail para que tengan algún tipo de preguntas que quieran hacerme. Ahí se los voy a escribir. Esperen a ver si puedo escribirle mi mail. Ahí va. Bueno, ahí les escribo mi mail como para cualquier duda que tengan. Escríbanme ahí. Cualquier pregunta que quieran hacerme, estoy a disposición. ¿Está bien? Bueno, espero que les haya gustado y nos veremos en una nueva ocasión. Los saludo a todos.